En este capítulo te traigo una conversación muy inspiradora con Carlos Guayara, cofundador de TRI, la plataforma que está democratizando la inversión en Latinoamérica. Hablamos de su historia personal, los retos para emprender, de su desarrollo personal, de las 5 inteligencias que lo han llevado al éxito: la espiritual, la financiera, la comercial, la relacional, la emocional. Entonces, si buscas inspiración para construir tu vida o ese emprendimiento soñado, pues este episodio es para ti. Esto es prácticamente una mentoría con Carlos Guayara y Moray Bernal. Prepárate para una dosis de aprendizaje y motivación. Ya nos vemos. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén súper bien. Aquí bienvenidos a otro episodio de mi canal, de Tu Grandeza. Y bueno, hoy vamos a tener un invitado súper especial, un invitado del mundo de startups, corporativo, ¿sí? Como ustedes saben o les he contado, pues yo vengo de ese mundo, yo vengo del mundo corporativo y una de las cosas que más me gusta es compartir con personas que están creciendo en el mundo corporativo, o sea, que están creciendo a nivel, obviamente, mental, profesional, están construyendo el éxito que ellos han querido en algún momento. Y hoy tenemos un espacio que se llama Determinación de un Soñador. Tenemos un invitado que se llama Carlos Guayara. Carlos Guayara, a los que se están conectando, darles una bienvenida. Buenísimo, vamos a mandarle aquí la invitación. Invitación para que se una. Entonces, él es cofundador de TRI, se llama Carlos Guayara. Ahí ya los están saludando. Por cierto, por interno me estaban diciendo, ¿qué hubo pues? ¿Que nos ha conectado? Lo estamos esperando. Bien, Pero cuando yo estoy yo solo, nadie me dice, ¿cuándo es que vas a aparecer? Y yo digo, pero es que tengo que tener un invitado como Carlos para que la gente sí me pregunte. No, eso así no son las cosas. Así no, no son las cosas. fui el primero que entró al live allá esperando que me dejaras entrar. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal, Charlie? Como te dicen en el mundo corporativo. El otro día estaba escuchando tus podcasts y todas las entrevistas y dice Charlie. Y yo decía, pero yo no lo conozco como Charlie, pero bueno, hoy lo voy a decir Charlie para que la gente sepa de quién estamos hablando. ¿Qué tal, Guayita? ¿Cómo estás? Bien, mi negro, muy feliz con un gran cierre de año. Hoy justamente tuvimos la junta directiva de TRI, ya pues de finalizar el año, ver los números casi finales del año, ver todo lo que hicimos y la verdad estoy muy contento. Entonces, pues feliz, la verdad. Genial, genial, genial. Sí, ahí estuve viendo un par de historias y vi que cerraron este 23, este día 23 espectacular. Y bueno, también sé que han tenido un año de verdad de mucho crecimiento, consolidación ante todo, consolidación. Pero bueno, primero quiero agradecerte, Guaya, por estar aquí en este espacio conmigo, que se nos haya dado el espacio. Sí, sé que lo hemos tratado de cuadrar. Es curioso que somos pues mejores amigos y el espacio a veces como que sí, no, pero bueno, hoy ya lo sacamos, estamos aquí y agradecerte por tu tiempo. Y bueno, hoy yo quiero algo, mejor dicho, hoy ante todo voy a empezar y lo estaba pensando todo el día, bueno, cómo saludar a tu mejor amigo en vivo en una entrevista para tu podcast. Y yo decía, lo primero es rendirme un poco a honrar tu resultado hoy, decirte que te felicito por todo lo que estás construyendo, por todo lo que estás impactando, no solo en tu familia, sino en Latinoamérica, lo que estás impactando a nivel profesional, personal, y saber que vienen muchos éxitos más, y también saber que estás construyendo la vida que siempre has querido. O sea, que estás construyendo esa vida que algún día la charlamos,
Por cierto, mira, me traje una cervecita para compartir con vos. Entre tantas habladas y cosas, eh, hablamos de la abundancia, de la libertad que querías, de la empresa que querías, y hoy la estás construyendo, ya tenés muchas cosas de las que quisiste en algún momento, entonces honrar eso y felicitarte, Gallito, felicitarte. No, Gracias por lo que estás haciendo. muchísimas gracias, mi negro. Yo creo que tú más que cualquier otra persona eres testigo y eres consciente de cómo ha sido este proceso desde una época que fue mucho más difícil, donde lo que tú decías, era muchos sueños, era mucho planeación, era hacer esos talleres de mapas de sueños y consignar ahí los 25 sueños y muchos meses y muchos días trabajar sin sentir que uno se acercaba. Eh, pero justamente estos días en un podcast que estaba escuchando me recordó una de las frases que más me gustan de Tony Robbins, que por cierto pues llegamos juntos a él casi como mentor y decía, la gente sobreestima lo que puede hacer en un año, pero subestima lo que puede hacer en 5. Y yo creo que era muchas veces lo que me pasaba, ¿no? Como creo que ponía esos 25 sueños y trabajaba muy duro y pues era algo frustrante muchas veces ver que esos sueños no estaban ni cerca, pero pues Ujú. seguramente algo se estaba ahí construyendo y algo me estaba acercando. Y pues ya hoy ver que la realidad ha cambiado del cielo a la tierra, que se ha transformado un montón, que como tú lo dices, pues estoy cerca a varias de esos sueños que me había propuesto en ese momento, pues la verdad es muy enriquecedor, ¿cierto? Pero pues también aprovecho para devolverte el agradecimiento porque tú sabes lo importante que ha sido para mí, que ha sido en este proceso, como Dale. mentor, como amigo, como soporte, como muchas cosas, pues eh, muchas veces no dan el espacio en otros espacios en los que me entrevistan, pues para hablar precisamente de todas esas personas que intervienen en este camino, pero pues tú sabes que tú y yo nos hemos construido muy de la mano, así que gracias totales por siempre estar ahí, mi negro, y por eso feliz de estar este ratico por acá contigo. Además, hoy creo que gran fecha apenas para Navidad, para que ojalá lo que hablemos el día de hoy le sirva a la gente mañana en ese 24, lo que le vayan a pedir a Papá Noel o como le dicen en Chile, al viejito Pascuero, que me encanta, ¿no? Igual. Y también para sus propósitos de fin de año, que por cierto ahí vi que vas a preparar un tallercito como el que me enseñaba, así como el que hacíamos, entonces ojalá mucha gente se te pueda unir ahí. Buenísimo, sí, sí. Y a mí no Gracias. me dejaron cervecita porque todavía es muy temprano en Colombia, pero te acompaño con cafecito. Bueno, está muy bien. Tú me enseñaste a tomar café, yo era el que te decía, ven, cerveza, que lo sepa la gente, no era, era yo. Bueno, pues sí, digamos que a mí me gusta mucho esta época, porque es una época, por cierto, creo que nos vimos en algunos momentos los diciembres 23 haciendo hasta cosas sociales, ¿no? Dando regalos, contribuyendo, compartiendo con amigos que habíamos generado muchos lazos, pero también diciembre también es una época de reflexión, ¿no? De pensar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado. Y yo hoy analizando, yo decía, bueno, hoy para los que no saben, los que están conectando, de pronto, Carlos es cofundador de una de las aplicaciones de inversión más importante de Latinoamérica. Y más, ya que vamos a entrar ahora en detalle de qué es TRI, a mí me gusta saber es qué hay detrás de ese empresario, qué hay detrás de ese emprendedor, qué hay detrás de esa marca, porque claro, nos estamos acostumbrados a ver la punta del iceberg, pero se nos olvida qué hubo atrás, o sea, qué hubo en ese proceso, en ese proceso. Y bueno, hay muchas frases que recordé que decías y ahora las he escuchado en algunos bruto pero decidido. Esa era una. Y tengo una curiosidad y es, vos normalmente decís que tu perfil es un poco que más conservador, pero en Tri fuiste cero conservador. O sea, te la jugaste con toda, ¿no? Te la jugaste con toda. Entonces, eh, bueno, vamos a empezar y es, vos fuiste arquero,
¿sí? Empezaste por ser arquero, te graduaste de la universidad con las notas, digamos, ideales, ¿sí? Saliste a trabajar en el Citibank, eh, fuiste un apasionado por también hacer caso, ¿no? Hacer caso de las cosas que debíamos hacer. Ahí fue que también nos conocimos nosotros, ¿no? Como que hay algo del plan que no nos cuadra, pero igual sigamos porque tampoco conocemos otro plan y seguíamos andando. Y vos ahí seguiste adelante, pero cuando empezamos a generar ingresos, empezaste a tener retos financieros, que es normal. Hoy entendemos que es normal que muchas personas tengan esos retos financieros. Y vos de ahí, yo lo hice como si fueran tres cosas. Estás en el Citibank y vos no quisiste poner todos los huevos en la misma canasta, sino que empezaste a hacer cosas de ventas, ¿sí? Ahí empezaste a ser docente porque dabas clases y también empezaste a ser trader, ¿sí? Entonces, ahí te empezaste a perfilar y quiero hacer zoom, que me contés ahí qué pasaba con Carlos en ese momento en su mentalidad, por qué quería hacer tres cosas antes de llegar a lo que es hoy el Tri. O sea, ahí qué pasó con Carlos, o sea, por qué decidiste empezar a diversificar desde tan joven y qué te impulsaba eso a vos. No, Moro, yo creo que a mí siempre me impulsó el hambre por superarme, por lograr algo más, por ser un poquito mejor, ¿cierto? Ya después, con el tiempo y seguro varios libros y más información, empecé a declarar ese ser mejor todos los días para servir mejor, Uh pero -huh, pues en ese momento sencillamente quería tener un mejor estilo de vida. Mi familia pues se había matado toda la vida por darme todo lo que tenía y pues afortunadamente nunca me faltó nada, pero tampoco me sobró nada y yo sí quería mucho más. Em, y pues ahorita cuando decías que claro, que empezamos muy al tiempo y que después nos fuimos formando en cosas diferentes y mira que es uno de los temas que yo también repito mucho, creo que la gente también de las cosas que subestima mucho es el valor de la suerte. Y uh hay -huh. gente que no cree en la suerte o hay gente que piensa que la suerte es para mediocres, pero yo con toda la humildad sí les puedo decir que pues la suerte ha sido un factor fundamental en toda la construcción de lo que soy hoy, de lo que hemos logrado hoy. Obviamente hay un montón de factores detrás que sin eso pues la suerte no funcionaría, ¿cierto? El esfuerzo, la disciplina, el trabajo duro, el propósito de vida y muchas cosas más. Pero pues la verdad, Moro, es que tú y yo llegamos a esa misma escuela porque queríamos un billete más y nos encontramos muchísimo más a eso, ¿cierto? Y así mismo, volviendo a tu pregunta, por eso era que yo hacía tantas cosas, porque pues empiezo a hacer trading y es mi vida y me encantaba, pero pues veía una oportunidad de ganar un billetico extra haciendo las demás cosas, entonces dije, ¿por qué no? A mí por alguna razón sentía que siempre este tema de enseñar se me había facilitado, creo que Uh -huh. tengo ese don pues de poner cosas como muy complicadas y hacerme entender por la gente y hoy justo me lo decía mi hermanita porque por ahí le regalé un par de cursos que yo tengo grabados en Platzi a sus amigas médicos y eso fue lo primero que destacaron, como bajar ese mundo de las inversiones a algo más masticadito, ahora le digo al lenguaje trilingüe, pues es de las cosas que afortunadamente supe hacer, pero pues para serte sincero, en ese momento sencillamente yo tenía unas metas, sabía que haciendo una cosa me iba a demorar tanto, pero si hacía tres cosas me demoraba menos, entonces pues quería tratar de llegar lo más rápido posible a esa meta. Ya. Y eso se debió, ¿crees que hoy esa mentalidad tuya la forjaste en el deporte o también crees que naciste con un poco de ADN al ser competitivo, al lograr las cosas, a hacerlas? Porque, o sea, hasta jugando FIFA, jugando fútbol, en lo que sea, tenés esa, o sea, yo quiero, ahora te complemento porque eso ha sido un descubrimiento este año para mí, pero te lo quiero charlarlo con vos. ¿Qué crees? ¿Que es más desarrollado o también venía en tu ADN? Yo creo que el ADN ayuda mucho, pero que igual cualquier persona lo puede desarrollar.
Ya. ¿cierto? Yo seguramente, pues porque mis papás, tal vez mi mamá, que era con la que tenía una conversación más cercana, siempre vi que era de pensar así, pero incluso, y de las cosas con las que yo tuve que aprender a hacer las paces, era que mi mamá, que fue esa primera referente de todo se puede lograr y lo podemos sacar adelante, pues ella misma ponerse un techo en ciertas cosas y yo tener que moverme y buscar otros mentores, ¿cierto? Pero entonces para decirte que definitivamente hay una parte con la que puedes nacer pero Ujú. que no es indispensable. E incluso si naces sin esa parte, lo puedes ir desarrollando. Entonces, lo que tú dices, yo gracias a Dios, por alguna razón, siempre he sido súper competitivo en todas las cosas que he hecho. Y, y creo también, y ese es un dicho que me gusta mucho, y es cuando el discípulo está preparado, aparecen los maestros, ¿cierto? Entonces, la primera vez que me pasó fue cuando yo empecé a jugar fútbol. Yo empecé a jugar fútbol en alto rendimiento a los 11 años. Tengo la suerte de entrar a Millonarios, que además de ser hincha y el equipo, pues, de los más grandes del país, pues, era de los referentes también a nivel de fútbol amateur, porque en ese momento, pues, yo estaba en categoría preinfantil, pero pues evidentemente, y solo se jugaba con equipos de Bogotá, pero pues obvio, versus escuelas que tal vez tienen más o menos nombres a Millonarios, pues como que es el club profesional de la ciudad, pues obviamente todo el mundo le quería ganar a Millonarios. Y eso definitivamente te da otra actitud frente a cómo competías, cómo entrenabas, cómo pensabas. Entonces, pues yo me acuerdo también que de mis primeros mentores, que es mi profe Neis Nieto, y pues él por ser el primero, pero ahí siguieron varios, siempre fue esa mentalidad muy ganadora, esa mentalidad de nosotros somos los mejores, tenemos que ser los mejores, para ser los mejores tenemos que ser los que mejor nos preparamos, pero cada vez que Ya. salgamos al campo, el único resultado aceptable es ganar. De hecho, yo me Wow. acuerdo que mis primeros 2 años en Millonarios, en preinfantil y en infantil, durante 2 años ganamos todos los partidos, excepto uno. Y ese uno, que no lo perdimos, sino que lo empatamos, fue una catástrofe. Y, Ya. y era normal salir de un partido donde me había ido, donde habíamos ganado, pero si cometías un error, pues digamos Claro. que esa sensación y esa frustración era gigante. Entonces, lo que te digo, creo que desde ahí lo empiezo a construir afortunadamente más esa vena competitiva y pues al final como que cada vez van llegando más y más estímulos y más situaciones a tu vida que van impulsando ese tipo de cosas. Ya. Y hoy en día, el Carlos Guayara, ¿qué hábitos tiene detrás de tu desarrollo profesional? O sea, ¿qué hábitos tenés vos que te han curtido, que te han potencializado a vos? Mira, yo creo que el primero, y muy en línea con este tema que hablamos ahorita de crecer todos los días, es el no dejar de aprender, ¿cierto? Ya. El saber que independientemente en qué punto estés, lo que hayas logrado, ¿no? Ujú. Seguramente tienes todavía muchísimas cosas por aprender, entonces estar como en esa disposición de cualquier fuente escuchar y tratar de sacar lo mejor de esa fuente, y de yo también activamente buscar más nuevo contenido, ¿cierto? Entonces, pues, y además arreglar mi día a día para eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las cosas que aprendimos juntos de ver cómo volvemos productivos cada espacio, entonces, camino al gimnasio, camino a una reunión, si voy manejando, poner un podcast, poner algo de crecimiento personal, donde pueda ir aprendiendo, creo que es de las cosas que sí o sí trato de hacer. Segundo, pues encontrar a ti qué te da energía. Digamos que yo antes hubiera dicho hacer deporte, pero pues la verdad es que no a todo el mundo le da energía de deporte. Porque yo creo Ujú. que científicamente sí está comprobado que eso genera Sí, dopamina y pues te sí, sí. ayuda a estar más enérgico, pero pues no a todo el mundo le pasa. Pero en Sí, lo exacto. personal, para mí hacer deporte sí es una obligación, pues, entonces incluso los días que por ahí trasnocho y no duermo tan bien como ha pasado estos días de novena que han estado un poquito retadores, pues trato de en algún momento de mi vida ver de mi día ver cómo me desconecto y pues hago deporte porque además
para mí dice muchas cosas, ¿cierto? Lo primero es cuidar ese vehículo maravilloso que tú tienes para lograr todo lo que tienes que lograr. Pues yo sigo poniéndome propósitos y tengo muchos sueños todavía pendientes de lograr y sé que no sé cuánto me va a demorar en llegar allá, pero pues que si me cuido y cuido mi cuerpo, pues seguramente tenga más tiempo y más posibilidades para llegar. Entonces, eso es lo primero, más estar saludable, más esa liberación de dopamina, más estar enérgico, más. Son cosas que a mí en lo personal me funcionan mucho, ¿cierto? Entonces, la actitud de aprender siempre, hacer deporte siempre. Tercero, yo creo que es bien importante ponerle un propósito a todo lo que uno hace, ¿cierto? Pues Ya, porque a eso iba. dura- y un propósito además grande e importante, porque entonces ahí nos vamos, por ejemplo, a mi vida de trader. No tengo absolutamente nada en contra de ellos, lo fui, lo amé, es una parte de mi vida que todavía amo y le agradezco mucho, pero al menos yo, ojalá haya gente, haya traders diferentes a mí en este momento, pero al menos yo cuando yo era trader, yo solo pensaba en mí, en que me fuera bien a mí, en que ganara billete yo y para de contar. Y ya, claro. Y pues no estoy diciendo que eso está mal, está perfecto. Lo que pasa es que yo sí creo que uno puede tener aspiraciones y propósito más grande, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy justamente, eh, pues hoy lo repitió y la semana pasada que tuvimos también como la reunión de cierre con todo el equipo de TRI, Esteban siempre repite una frase y es que al final TRI está cambiando vidas. Pues porque claro, dentro de esta gran cantidad de aplicaciones y startups que hay, donde evidentemente hay muchas que te están resolviendo problemas del día a día, pero pues no sé, no te estamos resolviendo que un domicilio se te demore 20 o 15 minutos menos o que un restaurante que antes no podías pedir, pues ahora sí te llegue, sino estamos de verdad ayudándote a cumplir tus metas y tus sueños financieros. Estamos dándote la oportunidad que de pronto tus condiciones iniciales de vida no te dieron de poder salir adelante y poder tener un estilo de vida diferente al de tu familia o al que pensaste que estabas condenado. ¿Cierto? Entonces, cuando yo siento ese propósito y digo es que todo lo que haga yo hoy le va a ayudar a mi familia y a millones de personas a estar un pasito más cerca de sus metas, de sus sueños, pues a mí esa vaina sí que me energiza y pues me ayuda también a meter la ficha con todo lo que tengo que hacer en el día, ¿cierto? Ya. Eh, Guaya, Dime. contame, contanos tu definición técnica de TRI y la misión de TRI. Ahora que estás hablando de eso, para seguir Perfecto. porque porque te quiero hacer una pregunta con eso. Pues la definición técnica de TRI, TRI es una aplicación que le permite a los latinoamericanos invertir en el mercado bursátil de su país, ¿cierto? Ya. Empezamos compra y venta de acciones de una forma digital, sin mínimos de inversión, con las comisiones más bajas del mercado, que era algo que no existía en nuestra región. Eh, y digamos que eso es técnicamente lo que hace TRI. Ahora, la visión de TRI y mi definición de TRI es la herramienta de creación de riqueza en Latinoamérica. Es ese puente que le permite cada vez que un latino tiene ahorros y quiere invertir, TRI le permite encontrar esas opciones de inversión para que gracias a esas inversiones logre esas metas, logre esos sueños y pueda, digamos que, ir avanzando siempre en su calidad de vida. Y eso te hace mantener motivado. Muchísimo, muchísimo. Es lo que te digo, es al final la gasolina es saber que eh, dependiendo de qué tan duro trabaje, seguramente eso ayudará a estar más cerca o más lejos de esa visión. Entonces, pues, ¿verdad? Creo que yo siempre tuve buena ética de trabajo, yo nunca puse problema en madrugar, en trasnochar, en trabajar festivos, fines de semana, pues siempre lo hice, pero es una actitud distinta cuando sabes que ese por qué que hay Claro. detrás es tan grande. Me gusta mucho que estemos hablando de este tema porque, claro, como nosotros empezamos juntos en el tema del desarrollo personal, de la mentalidad y demás, cuando apenas nos empezábamos a leer esos primeros libros, también conocíamos personas, por ejemplo, autores como Robert Kiyosaki y demás,
teníamos compañeros o colegas que criticaban mucho el empleo, ¿no? Que criticaban el empleo y demás. Sin embargo, nosotros dos éramos muy, como muy sutiles, porque al final nosotros estábamos en ese mundo, nos gustaba, o sea, o nos gusta el mundo al final corporativo, sentimos algo ahí, pero tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con eso, porque al final nosotros, en nuestra ética de trabajo, entre nuestros valores, nosotros creemos que podemos aportarle al mundo desde ahí también. O sea, no verlo como algo malo, sino al final cómo potencializar a las personas dentro para que hagan una vida, digamos, más equilibrada, balanceada o en más plenitud. Y escuchar la misión que me estás contando, que claro, decís que es lo que sentís vos en tu corazón o lo que tenés en tu mente que te hace mover, me gusta mucho porque eso refleja, escuchándote lo que te digo, las entrevistas, porque de verdad estudié para estar aquí hablando con vos, vi, la, vi el progreso de las entrevistas, de lo que hablabas, y al final estoy viendo el reflejo tuyo, o sea, el reflejo tuyo en esa misión. Además, o sea, como que las empresas al final es el reflejo de lo que son los fundadores, de las personas que la están liderando. Y claramente Esteban, que también es un crack, porque Esteban es muy bueno en la parte, digamos, de habilidades duras, ¿no? Además, yo también tengo la misma percepción que vos a veces decís, él se ve serio, pero debe ser un caballo cuando entra a una reunión y se necesita, o sea, es de esos que se ven que analiza todo, pero cuando necesita apoyo es contundente, ¿sí? Y yo veo esa energía, veo una contundencia en Tri de comerse literalmente el mundo, pero a través de ayudar, o sea, de un liderazgo, de ayudar a las personas, ¿sí me entendés? ¿En qué momento sentís que pudiste interiorizar ese desarrollo o ese crecimiento tuyo personal a la compañía? O sea, ¿ese liderazgo siempre lo lograste o fue poco a poco a través del crecimiento de las startups en Colombia? Porque también es importante que obviamente has tenido Nubank, Rappi, que han crecido y ha ayudado también a que se vea diferente, ¿no? Que se vea diferente el mundo corporativo. ¿Siempre fue así, Guayita, desde el principio? ¿O en qué momento sentís que hicieron más clic con todo Tri? En esa parte espiritual, digámoslo así, de misión. No, yo creo que al final todo ha sido un proceso y nos ha ido llevando tanto esa suerte que te digo, más esas cosas con las que nosotros veníamos y habíamos desarrollado, ¿cierto? Y tú dijiste algo que es totalmente verdad y que uno nada más con el tiempo lo llega a entender y es al final la empresa de uno, nada más la exteriorización es el reflejo de las personas que tiene detrás, ¿cierto? Sí, Y yo en el día a día, muchas de las cosas que han pasado muy buenas en Tri es porque pues nosotros con Esteban, con Diego, con Luis y con todas las personas que han pasado por Tri, llevamos mucho tiempo, digamos que construyendo una serie de habilidades eh, que hoy afortunadamente pues se están viendo premiadas en Tri, pero también seguramente nos castiga todo lo que nos falta por aprender y todas esas cosas que nos toca mejorar, si no, pues seguramente Tri ya claro. sería un Nubank más grande. Pero entonces eso lo ves en el día a día, entonces, de nuevo, es un proceso, para serte súper sincero, esta eh, misión y esta visión que te acabo de compartir de Tri, inclusive la fuimos desarrollando con el Con tiempo cuando el entendimos tiempo. lo que teníamos en la mano. Cuando nosotros empezamos, dijimos, acá hay una oportunidad de negocio, puede dejar buen billete ya. Y a medida que fuimos trabajando y desarrollando y que empezamos a hablar con la gente y que empezamos a recibir historias, porque pucha, o sea, justo ahí antes de empezar este podcast estaba revisando como esa carpeta de mensajes de Instagram que le llegan a uno como escondidos porque no son Sí, sí, contactos sí, sí. y tenía un montón de mensajes de gente que, por ejemplo, hoy por el día sin comisión, pues pudo hacer su primera inversión en la Wow. bolsa o le está yendo súper bien. Entonces, ese tipo de cosas es súper enriquecedora y eso es lo que de nuevo te ayuda a entender al final
lo que tú estás haciendo, porque muchas veces ni siquiera tú lo entiendes o tienes Claro. como esa idea de la magnitud de lo que puede llegar a ser. Entonces, pues sí, todo esto para decirte que al final ha sido un proceso que seguro es un proceso que nos ha recompensado todo ese esfuerzo, preparación y disciplina que traíamos de atrás y que a medida que crecemos y vamos volviéndonos mejores, pues seguramente también se va viendo reflejado. Bello. Fallita, hoy en día crees en la educación formal. Sí, sí, totalmente. O sea, Ya. yo creo que al final es un complemento, O, pues yo o más bien, ¿cuál sería, te voy a hacer la pregunta puntual, ¿cuál sería para vos la mejor combinación para estudiar una carrera de administración de empresas? ¿Cómo vos hoy que la estudiaste y has emprendido, cómo potencializarías vos hoy una carrera de administración de empresas, por ejemplo, que tiene que ver con la creación de empresas, claramente? es que creo que ahí acotas la pregunta y había sido mucho más interesante y ya nada más hablar de Bueno, administración de entonces empresas. respondeme y me terminas en eso. Va, entonces, dentro de todo esto que yo te he dicho que por experiencia de vida he visto ese papel tan fuerte que juega la suerte o la aleatoriedad dentro de las cosas que tú haces. De hecho, hay varios libros muy profesionales que hablan de eso para que si me están escuchando y están diciendo este hijo de puta hippie que se fumó, de qué está hablando, pues hay varios libros de autores bien importantes y bien científicos que hablan de eso. Al final yo creo que todo es perfecto, ¿sabes? O sea, para serte sincero, yo no sé por qué empecé a estudiar administración de empresas. Creo que fue algo que alguien me sembró en algún momento de mi vida, pues yo soy el mayor de tres hermanos, mis papás tienen una empresa y pues como que de alguna forma yo me fui creyendo que cuando ellos no estuvieran, seguramente yo era el que tenía que hacerme cargo de y pues si tenía que hacerme cargo y pues no sabía cómo administrar una empresa, pues tenía que estudiarlo y por eso seguramente esa carrera siempre me sonó, pero para serte sincero, versus, no sé, otra gente en mi colegio que yo me acuerdo que le ponía atención a estas clases que le van a uno como de no sé qué cosa vocacional y así un montón empezando porque yo en ese momento pensaba que iba a ser futbolista ya, entonces a mí no me valía huevo. Ya, Entonces, valiéndome huevo, decía igual, hay que estudiar algo, pues porque no hay que ser burro y pues administración de empresas seguro para en algún momento me servirá y ya. Pero entonces mira que gracias a eso, por ahí te conocí a ti y cuando te conocí a ti entramos en esta escuela de liderazgo y crecimiento personal y como que muchos milagros y muchas cositas se van dando y te van llevando por un montón de cosas que es increíble. ¿Cierto? Entonces, todo esto para decirte que sí o sí creo en la educación formal, sin embargo, ujú, me parece que queda corto en un montón de cosas. Pues porque al final la vida es la reunión de muchas cosas más allá de ujú. la inteligencia y la preparación académica profesional, ¿cierto? Y sí creo que es importante complementarlo con muchos otros temas, tanto a nivel técnico también, pues porque, por ejemplo, yo uso Platzi y me encanta y aprendí un montón de cosas ahí, pero pues aparte, como te contaba en mi día a día, pues utilizo también muchas otras herramientas, entonces leo libros, escucho podcasts, voy a seminarios y hago otras cosas que se salen de ese mundo tradicional. ¿Cierto? Entonces al final, lo único, pues yo tengo muchos mantras, pero uno de mis mantras es que me dejo guiar por el universo hacia la información correcta que necesita mi corazón y mi cerebro, ¿cierto? Y le pido al universo que solo deje entrar la información correcta, el maestro correcto en mi vida. Y entonces, pues ya, y me dejo llevar y pues eso seguramente me lleve a más educación formal en algún momento, a más educación informal y otras cosas en otro momento, pero pues al final sí creo que es una reunión de todos. Para resumirte, creo que todo lo encerraría de nuevo en lo que ya habíamos hablado de estar en esa disposición de ser un eterno aprendiz, de estar aprendiendo todo el tiempo. Ahora, ya yéndome más a administración de empresas y hay colegas de nosotros acá conectados, pues yo creo que lo que yo más priorizaría en este momento, si volviera a empezar la carrera, es cuál es ese espacio, esa universidad que mejores contactos me puede traer y aprovechar definitivamente esos años de carrera para hacer grandes contactos. Porque al Ya. final, si
tú en la U fuiste bueno, no tan bueno, en algún momento lo vas a poder aprender. Claro, seguramente te va a costar más o menos, de pronto te vas a demorar más o menos, pero pues por ejemplo me pasó a mí y tú has visto que lo he contado, pues yo en la universidad me dediqué a ser muy ñoño y a poner la atención nada más al estudio y a pasar muy bien, pero pues Sí, perdí la sí. oportunidad de conocer muchísima gente, de aprender de mucha gente, de tener contactos de mucha gente seguramente interesante con la que después hubiera aprendido otras cosas, Claro. hubiera hecho otros negocios, otras vainas, ¿sabes? Entonces por eso como que priorizaría como un sitio que me deje buenos contactos y ojalá buenos referentes también. Eh, y después, pues haría esa pausa en mi vida que muchas veces hay gente que le llega más temprano o más tarde en su vida de yo realmente qué quiero hacer. Digamos que a mí afortunadamente en algún momento de la vida ese qué quiero hacer fue quiero dedicarme al mundo de las inversiones y pues por ahí empecé a construir mi vida. Pero en mi Ujú. caso particular fue una casualidad que se dio creo que en tercer semestre cuando vi una materia que se llamó valoración de inversiones que me encantó y por ahí fue que empecé como a definir mi vida, pero pues yo sé que hay gente que desde antes la tiene clara y hay gente que por ahí se demora un poquito más, ¿cierto? Entonces Claro. es como tener ese espacio para tú definir, entonces puntualmente administración como dentro de lo amplia que puede ser la carrera, trata de entender qué te gusta, qué te ves haciendo y a partir de que lo encuentres, prepárate para ser ese mejor profesional, esa mejor versión que puedes llegar a ser, desde todos los ámbitos, desde a quién Bello. conoces, cómo te preparas, qué más estudias, qué más. Pero ya Ujú. entrando también a algo un poco más puntual, sí o sí, estudiaría y complementaría con temas de tecnología, de análisis de datos, de inteligencia artificial, de machine learning, pues porque son vainas que van a manejar el mundo o que se van a ver en el Sí, mundo los próximos 50 100 años. Entonces, no solo claro. te puedes quedar en lo técnico administrativo, sino hay que ser un teso en tecnología. Claro, es una tendencia técnica que es el futuro, ¿no? Bueno, que el futuro ya presente, ¿no? Realmente. Ve, mira que ahí hay algo interesante para todos. Digamos que también no sé si al principio te lo dije, yo quería, o quiero en este podcast más bien es que la gente después se conecte y diga, wow, esto es como una mentoring. Si Guaya me estuviera dando una mentoría a mí, o sea, si Carlos a mí me estuviera mentoreando, ¿sí? Para que también la gente se lo guarde y después diga, wow, esto es lo que puede pasar, esto es lo que está pasando en la cabeza de este personaje, esto pasó en su cabeza y así puede pensar, porque una de las cosas que yo, y creo que les pasa a muchas personas, cuando queremos emprender, queremos ser empresarios, queremos salir a dar ese paso, claro, escuchamos muchos videos en YouTube, pero hay muchas que son capacitaciones, o sea, tienen un hilo conductor y uno después paga espacios de mentoring, o sea, de mentoring para que te mentoreen y te digan las cosas como tienen que ser. Entonces, por eso te hago esas preguntas así como que pueden ser obvias, pero por eso te la quería hacer. Y mira que los que me conocen y están aquí conectados a mi canal saben que yo hablo de las 5 inteligencias, igual ya obviamente. Y aquí Guaya nos está hablando de 2 inteligencias súper valiosas. Una es la inteligencia relacional y es cuál es ese networking que estás haciendo. Nosotros aprendimos una técnica, es levantar 2 contactos diarios para tu vida. 2 contactos, agregarlos a tu lista. Haz 2 amigos todos los días, 2 personas que conozcas. Y en la inteligencia hay otra inteligencia súper poderosa que la gente le tiene como un recelo, igual ya lo ha dicho desde que empezó, y es la inteligencia espiritual. Él ha hablado de propósito, ha hablado de intuición, ha hablado de suerte, ha hablado de querer, de estar haciendo las cosas porque le nacen, y a veces eso nos cuesta, y vos, yo creo que responderías que la suerte de tenerlo claro desde el principio es sentir ese pálpito de ir hacia allá, ¿no? De ir a emprender y construir Trin. Y ahí abro para que nos contes así, digamos, un resumen ejecutivo y es, bueno, cuando saliste del City, pasaste a InTrades, Trendy Trades y terminaste en Tri. Bueno, creo que ahí hubo algo entre
entre Trendy y Tree, que fue Uris. Que, contame ahí qué pasó así como ese circuito. O sea, ¿qué pasó en eso? O sea, ¿cómo construiste esa línea? Pero a nivel de negocio, rápido. O sea, bueno, construí esto, ahí esto no se dio. ¿Qué pasó ahí? Para que la gente contextualizarte para hacerte preguntas puntuales sobre el tema. Bien. No, pues yo me gradué de la universidad, empiezo a hacer la práctica en el City, ahí me quedo un tiempito más. De ahí, de hecho, me voy a Capital Performance, que es esta firma donde tú dices que ya podía ser trader de una mesa de dinero y además podía Uh asesorar -huh. clientes y además podía enseñar en la escuela bursátil. Ahí es donde conozco a Esteban, mi socio. Duramos un tiempo ahí y ahí es donde se da ese paso para Trendy Trade, que fue nuestro primer emprendimiento, ¿cierto? Esteban va, me renuncio y me dice, además me lo quiero traer usted. Y yo después de decirle no la primera vez por susto, a los 4 meses afortunadamente seguíamos hablando, vuelve y me busca y ahí doy el paso. Empezamos con Trendy Trade, 2 años largos, si no estoy mal, aprendiendo mucho y logrando cosas muy chéveres, obviamente una escala muy diferente. Sin embargo, pues Trendy Trade por muchas cosas que pasan en ese momento empieza a perder tracción, empieza a perder clientes y las cosas se empiezan a poner más complicadas. Ahí empezamos a enfrentarnos con lo difícil que es levantar capital en Latinoamérica. Empezamos a entender muchas de las cosas que nos faltaban también a nosotros como emprendedores, porque creo que en estos días en algún otro podcast tenía esa revelación y es al final creo que en Trendy Trade nosotros éramos traders jugando a emprender porque nos hacía falta aprender muchas de las cosas que hoy afortunadamente sabemos por muchos otros maestros y cosas del destino. Entonces empezamos a estrellarnos con esas dificultades. En ese momento no entendíamos que también eran muchas cosas que nos faltaba aprender y entender a nosotros. Y en ese, ¿qué hacemos? Porque las cosas están muy difíciles, aparecen pues dos personas diferentes, muy exitosas a nivel profesional y que admirábamos mucho. Y nos dice, oiga, ese tema de las criptomonedas parece que va a ser un boom, vemos esta oportunidad puntual en Latinoamérica, ¿qué tal si nos unimos y tratamos de sacar un proyecto ahí? Entonces ese es lo que tú llamas URIS, pero entonces no fue como que salimos de uno para pasar a otra, sino que URIS tratamos de hacerlo en paralelo a esos últimos días de Paralelo. proyecto, donde no sabíamos qué hacer. Al final, pues este proyecto de URIS terminamos abandonándolo por falta de presupuesto para muchas otras cosas que nos faltaba hacer y pues seguimos con Trendy Trade y ahí es donde en los últimos días de Trendy Trade pues sale esa idea de Tri y nos pasamos a Tri. Pero pues ya en resumen han sido 7 años de experiencia, pues digamos que como trader puntualmente, digamos en inversiones, pero desde el lado más especulativo, más casi 7 años ya emprendiendo, pues desde cero, donde no sabíamos nada a todo lo que hemos aprendido hoy. Y pues ya en los últimos años no puedo decir que sigo invirtiendo como cuando era trader, pero pues sigo invirtiendo ya más a nivel personal como inversionista más de largo plazo. Entonces pues también aprendiendo es otra faceta del inversionista que es bien diferente a lo que yo hacía antes. ¿Desde qué año estás relacionado vos con las ventas? ¿Desde qué Eh, edad? no, yo creo que, pucha, en estos días también me acordaba, creo que ha sido toda la vida. O sea, yo, primer recuerdo que tengo con respecto a ventas primero y O sea, relación tu con primer clientes, emprendimiento, ¿cuál fue? ¿Qué no, vendiste? ¿Qué vendiste? con bombones en el colegio. Ya. Fue como en cuarto de primaria, nos fuimos a un paseo, pues, todo el curso y cuando llegamos había gente que se había quedado con boletas sin vender y yo, em, porque sí empecé a vender eso y me gustó como esa dinámica de compra-venta y después dije, ¿qué pasa si lo estructuramos mejor y vendo bombones? Entonces vendí bombones primero. Después cambié de colegio y en el nuevo colegio vendí gomitas.
y ya pues de ahí empecé, digamos que a hacerlo, pero pues la verdad de nuevo, ahí lo hacía como mucho menos profesional, pues evidentemente era un niño, ¿no? Entonces Sí. era muy poco sofisticado, después de verdad dentro ya como esta industria de inversiones y después de crecimiento personal ya empiezo a aprender realmente el tema comercial y empiezo a estudiarlo y empiezo como a sofisticarme, pero pues ha sido toda la vida y soy un apasionado y un creyente absolutamente en el mundo comercial, en el área de las ventas. Claro, porque cuando vemos decimos, bueno, lleva emprendiendo 7 años. O sea, podría una persona que esté conectando decir, no, pues este man lleva 7 años emprendiendo y le pegó al perro, ¿no? Y realmente es que vos venís forjando tu, tu tema del el rechazo, el fracaso, tu autoestima, tu amor propio, tu mentalidad desde muy pequeño, ¿sí? Desde el deporte, desde las ventas, desde, estoy seguro que hasta promoviste fiestas en la universidad o bueno, quién sabe, estoy seguro que eras un muy buen promotor, porque vos eras un promotor bravísimo, pues, o sea, muy bueno. Y por cierto, las primeras descargas de Tri, ¿cómo la lograron? Eh, Pura, no, las primeras descargas de Tri fue también, creo que el premio a mucho tiempo de sacrificios y de esfuerzo. Eh, Tri se demoró casi 3 años en ver la luz, 2 años y 10 meses, de los wow. 2 años no teníamos un centavo y nos tocó reinventarnos y ponernos lo más creativo que podíamos para muchas cosas, para cómo pagar las cuentas de Tri, y para cómo sobrevivir nosotros y para cómo hacer muchas cosas más. Eh, y en esas, pues tenemos la idea de qué pasa si creamos una comunidad, porque veíamos que había mucha gente, pues como en sus redes sociales, hablando de bolsa y de inversiones, pero pues no veíamos, al menos en Colombia, como un sitio donde se centralizara esa comunicación y donde la gente pudiera interactuar. Y dijimos, bueno, pues creemos un grupito, creémoslo en Facebook, que en ese momento era por donde se Era lo manejaba. que estaba pegando. Claro, y, pues, y donde había más o menos comunidad. Yo me acuerdo que en ese tiempo era muy Allá. famoso que empresarios. eh, ¿Quién está hablando? Ya, ya. ¿Ya? Eh, entonces, pues, por ejemplo, en esta comunidad de Wiki Empresarios en Facebook era muy famosa. eh, y dijimos, bueno, pues creemos un grupo en Facebook que hable sobre inversión en la Bolsa de Valores de Colombia. Y entonces, pues, agregamos a nuestros conocidos, literal. Yo le envié esa vaina seguramente a todos mis contactos, igual lo hizo Esteban, igual lo hizo pues, la gente cercana que nos estaba apoyando. Y de a poquito empezó a crecer muy orgánicamente, pues porque además no teníamos un centavo literal para meterle. Llegó una persona del equipo que era growth hacker y era una crack y nos ayudó también a que creciera eso más rápido, y después empezaron a llegar los creadores de contenido financiero y eso pues evidentemente nos dio una escala mucho mayor. Entonces pues la verdad fue una idea que ejecutamos y que tuvimos la suerte de que agarró tracción, y pues cuando nosotros lanzamos Tri, pues no teníamos un peso de verdad para promoverla, pero llevamos un año creando esa comunidad donde tenemos 4.500 personas ya que todos los días nos preguntaban por cuándo sale Tri, ¿cierto? Y pues, Ya el mercado lo estaba queriendo. ah, entonces pues nada, obviamente fue, de hecho ese cuando sale Tri era de todos los estilos, ¿no? Era gente muy querida, que oiga, pelados, háganle ya casi, y había gente pues mucho más agresiva diciendo, estos manes no salieron con nada, qué cagada. Siempre hay haters. Entonces, bueno, al final pudimos sacar la aplicación, yo me acuerdo porque además nosotros siempre hemos tratado de hacer eso, y es cuando hay algo muy grande que vamos a lanzar, como que no le hacemos tanto ruido para ver pues cómo responde la tecnología. Claro. A pesar de que llevamos casi 3 años preparando, no sabía cómo iba a responder la aplicación. Entonces, pues yo me acuerdo que Luis, nuestro CTO, nos dice, listo, ya tenemos aplicación, pero empecemos suave, hablando suave. Entonces, yo le dije, no, pues déjeme anunciar en la comunidad, y anunciamos en la comunidad, y pues ese mismo día logramos un montón de descargas, en 4 días 1.000,
cuentas Wow. creadas, en 2 semanas 2000. Gracias a eso llega el apoyo de un tuit de la Bolsa de Valores, después llegan eh, varios artículos en la prensa y cerramos el primer mes con 10.000 descargas, pero literal fue por pues, esa comunidad que creamos. Y, Guaya, ¿cómo pagaban en ese momento? O sea, ¿de dónde estaban sacando plata al principio? Ustedes. Es la verdad, de milagro. O sea, Nosotros, claro, yo conozco la historia porque, o sea, y esto hago un paréntesis gigante, o sea, yo me reunía con Guaya y yo le decía, marica, ¿de dónde carajo están pagando salarios? Porque además se traían gente cracks, o sea, estaban contratando y yo decía, pues pucha, pero ¿cómo contratan? ¿Y de dónde? Y yo lo veía y hacía unas maromas para pagar, o sea, o sea, ¿qué pasaba por la cabeza de ustedes dos, marica? O sea, no, yo creo que ese es de las cosas aleatorias que te digo que yo creo que al final la vida nos termina recompensando y fue haberle apostado toda nuestra vida a Tri y haber encontrado la forma de sobrevivir tanto tiempo. Porque para serte sincero, entre equivocaciones y golpes de suerte, no sé cuántos tuvimos para lograr sobrevivir, pero pues la historia puntual es, nosotros en los últimos días de Trendy Trade por fin conseguimos una ronda de inversión pequeña que se supone que era para Trendy Trade, pero entonces ya habíamos tenido la idea de Tri. Vamos y le decimos al inversionista, oiga, ¿sabe que usted al final está apostando en nosotros como emprendedores? Le vemos mayor futuro a esta otra idea, entonces más bien déjenos agarrar eso como capital inicial para esta nueva idea. Esa inversión nos daba 10 meses de vida, que en nuestras cuentas era lo que necesitábamos para montar Tri, pero entonces ya, donde te digo que terminó demorándose 2 años y 10 meses, o sea, los 10 meses ya se nos iba a joder. acabar la plata, pero entonces creo que de las cosas que también afortunadamente nos pasaron es que en nuestra mente, después de esos 10 meses, Tri siempre estaba a 3 meses de distancia. Pues fuimos y hablamos con Luis porque principalmente era un tema de tecnología y él nos decía, we pucha, no la vamos a lograr en la fecha que habíamos pactado, pero yo creo que nos faltan 3 meses. Entonces decíamos, puta, pues si ya sobrevivimos 10 meses y le invertimos tanto, ¿cómo lo vamos a dejar morir si quedan 3 meses? Entonces me acuerdo seguramente los primeros meses fue deuda, pues yo por mis años en el mundo corporativo tenía un buen portafolio de crédito, entonces me acuerdo que empezamos a pagar salarios con tarjeta de crédito, arriendo con tarjeta de crédito, pedíamos préstamos y lo metí para pagar todo eso. Después con Esteban también, y con conocidos y familiares íbamos y les pedíamos plata y muchas veces además nos tocaba rolear deudas, entonces le pedíamos a alguien para pagarle al otro, para después a este otro volverle a pagar y pagarle a este, más igual íbamos hablando con inversionistas, pero pues que Tri estaba tan chiquito y le faltaba tanto que era muy difícil que nos creyeran, entonces lo que tú decías ahorita, pues para eso creo que sirvió ese entrenamiento comercial, porque yo no sé cuántos no nos dijeron, pero pues imagínense, fueron 2 años tratando de buscar inversión donde mucha gente nos dijo que no, cercanos, lejanos, más queridos, más agresivos, entonces pues al tiempo de que yo tenía una angustia la hijo de puta porque era sentir muchas veces que no sé si estaba dando el paso correcto, si estaba Claro, avanzando en mi una vida o estaba incertidumbre. perdiendo tiempo, pues además estábamos perdiendo plata, estábamos quedando mega endeudados, pero pues lo que te digo, como que siempre de alguna forma yo me acuerdo esas conversaciones con Esteban, a mí me daba pavor abrir la cuenta bancaria, pues porque sabía cuánto tenía y sabía que no me alcanzaba para pagar, entonces era como, weón, y este mes a quién le pedimos prestado, qué hacemos, y pues así fueron 2 años dándole, hasta que nada, pues después pasa que por fin lanzamos la aplicación, pasa lo que te conté, crecemos en el primer mes espectacular, tenemos la suerte de pasar a la aceleradora más grande de startups que es Y Combinator, en Y Combinator, y pues gracias también a varios contactos que empezamos a hacer y algunos inversionistas ya más tempranos que empezaron a entrar, pero gracias a un mentor muy importante para nosotros que es Daniel Bilbao, más lo que pasa en Y Combinator, levantamos nuestra primera ronda de inversión para Triesta así formal, y pues levantamos un buen capital, entonces pues primero salimos de deudas, yo creo que teníamos como 1.000 millones de pesos en deudas en ese momento,
y después pues ya con ese capital es que empezamos a contratar y a hacer cosas más interesantes, pero realmente nosotros hasta Y Combinator llegamos los cuatro cofundadores y dos, tres personas más que habían venido, pero pucha, les pagábamos con las uñas y yo me acuerdo que incluso a mí me tocaba decirles mentiras muchas veces, yo me acuerdo, yo hacía los contratos, entonces imagínate lo mal que quedaban, entonces yo me acuerdo que yo en el contrato ponía, les pagaremos en los primeros 10 días hábiles del mes. Y esto era porque yo no sabía si íbamos a tener plata el primero o el 5 o el 10. Entonces, como para tener ese colchón, y yo creo que ellos se acuerdan las primeras contrataciones de Tri, que a veces si teníamos la plata, pues éramos bien cumplidos el uno, pero a veces era el 5, a veces era el 10, a veces incluso era un poquito más y me toca decirle, ve, espérame, que es que falta esto, lo otro, pero ya va. ¿Cierto? Entonces, pues nada, así fue, la verdad. mm, Todavía creo que Esteban y yo, que éramos como los más dolientes por ese pago de cuentas, no sabemos cómo sobrevivimos todo ese tiempo, pero lo hicimos. Ve, o sea, qué fuerte, porque te os pregunta, una vez, ¿te cabía la cifra que debías? O sea, cuando la viste, o sea, ¿ya te cabía en tu cabeza que debías tanto billete? O sea, veías esa cifra y vos decías, pues puta, o sea, pensé, yo me quería ganar eso, pero no sabía que lo iba a tener. No, yo creo que esa era de las cosas que yo entraba en estado de negación y trataba de no voltear a mirar, ¿cierto? O sea, creo que mi enfoque principal era, yo sabía cuánto teníamos que pagar al mes entre arriendo y salarios y un par de servicios extra, entonces era más bien ver cómo llegábamos ahí. O sea, lo que sí pasó muchas veces es que nos sentamos con Esteban a decir, oye, ¿y cuántos 3 meses vamos a aguantar? Y pues ahí fue donde nos pusimos como Un un... stop loss, o sea, hasta qué, o sea, Sí, ¿en qué momento? puedes ver como un stop loss, o sea, al O- final yo creo que, y es de las cosas que siempre nos ha unido mucho con Esteban, es que hemos sido siempre muy soñadores y muy determinados. Entonces, yo creo que en ese momento que la decisión más racional era lejos abandonar el proyecto y no haber seguido, pues nosotros siempre íbamos a querer, pero entonces yo creo que necesitamos como un tercero que nos dijera, muchos brutos lo que hicieron, o háganle pelados que van por buen camino. ¿Cierto? Pero pues necesitábamos que fuera un externo, pues porque nosotros seguramente íbamos a seguir, quién sabe hasta dónde. Eh, entonces, pues sí, en nuestro caso fue Y Combinator, fue presentémonos, si no pasamos es que somos unas huevas y consiga trabajo y dedíquese a pagar deudas toda la vida, pero si pasamos puede ser que nos cambie la vida. Para suerte de nosotros nos cambió la vida y ahí empieza la historia feliz de Tri, pero pucha, fueron solo de Tri 2 años y 10 meses complicadísimos, más si te sumo los últimos 6 meses de Trendy Trade, que ya venía la vaina muy difícil, pues más de 3 años, pues remándola muy difícil. Literalmente, por eso que acabaste de decir fue que le puse al podcast la determinación de un soñador, porque yo decía, o sea, un soñador, un visionario, como lo quieran ver, porque lo del soñador viene un poco más de un libro que llama La magia de pensar en grande, o de que dice Tony Robbins de eleva tus estándares, o sea, apúntale alto, no de soñar ahí sí quiero un sueño, no, sino es en el mundo empresarial, el visionario es ese soñador que quiere lograr algo, pero es un accionador ni el hijo de puta, o sea, es un man que acciona y tiene una determinación y va, quema los barcos y se va con toda, ¿no? Pero hay una vaina que yo entré en conflicto un par de veces. Vos ya sabías técnica de administración financiera y finanzas personales, ¿no? Marica, porque esto le pasa a muchos emprendedores. Ojo a todos los emprendedores, estoy segurísimo que a todos nos pasa. Vos puedes conocer la técnica, sabes que tenés que tener las 5 vasijas, las 5 buchas, los 5 marranitos, el del 10% del ahorro, todo es bonito, o sea, vos lo ves. Pero en ese momento, ¿cómo carajos aplicas a finanzas personales sabiendo que lo que te llega está pendiente pagar 4.800 cosas? O sea, esto le pasa muchas veces a los emprendedores. O sea, ¿qué consejo vos puedes darle ahí a las personas? No, no, yo creo, o sea,
de acuerdo contigo y créanme que cuando yo estaba haciendo ese avance en mi tarjeta de crédito para pagar por allá todo lo que había leído y Y yo aprendido, aquí mirando. te caía la foto y era el meme de Dexter de te he fallado. Pero yo creo que al final ese tipo de vivencias te enseñan a que todo es relativo, ¿cierto? Que claro, que hay unos parámetros que tú debes seguir y seguramente si los sigues y son correctos, pues te van a ayudar a lograr ciertas cosas en la vida, pero pues la verdad es que, y pues creo que es un buen mensaje para la gente que por ahí nos está escuchando y quiere emprender, el emprendedor es un sobreviviente irracional, ¿cierto? Entonces, porque pasó con eso que te digo, que yo anti todo lo que había estudiado sabía que la estaba cagando, pero era un trade-off que estaba dispuesto a hacer, ¿cierto? Un sacrificio a hacer por ese sueño más grande que teníamos. Pero es que pasó muchas veces. Por ejemplo, justo en estos días estaba grabando un podcast, pero con una empresa legal. Entonces me decían, oiga, pero cuando yo les contaba que yo era el wannabe abogado de Tri, porque mi head corporate me regaña cada vez que cuento la historia y que yo hacía los contratos, y estos me decían, oiga, pero usted no sabía la importancia de un abogado. Y yo le digo, no, créame que yo sí la entendía porque mis papás son abogados, la pareja de Esteban en ese momento era abogado, o sea, la entendíamos, pero es que cuando abres tu cuenta bancaria y no hay ni cómo pagar el arriendo, ni cómo pagarle al programador, pues menos para un abogado, entonces arreglen, ¿cierto? Entonces, pues al final era eso, era como entender que era un sacrificio momentáneo que estamos haciendo por algo mucho más grande. Eso en finanzas personales se llama gratificación diferida y era hacer ese sacrificio ahora para esperar algo mucho más grande después. Y pues nada, afortunadamente no salió bien, si no Pero hubiera sido bien difícil nuestra vida financiera en ese momento. justo el otro día estaba en una charla, un tema de educación financiera, y claro, yo estaba recordando que nosotros dábamos charlas de inteligencia financiera y cada 8 días y tal, y le dimos, en pandemia le dimos eso de educación financiera, lo que daba. Y claro, yo hoy, después de años de un poco más de madurez del tema, digo, claro, es que lo más importante en educación financiera o finanzas personales es saber en qué punto estás vos, porque no sabes cuál clave financiera te puede servir o deberías aplicar, porque puede ser literalmente, se te vuelve un karma, o sea, se te vuelve una deuda emocional hacer algo que te está diciendo un libro que no hagas, pero vos tenés que resolver para tu familia, para tu empresa, para tus empleados, para tus colaboradores, para los impuestos. O sea, entonces es muy bacano lo que decís porque al final es muy relativo. Hay cosas que en la práctica se van desarrollando diferentes, pero es importante saber que es momentáneo. A mí el tema del sacrificio es más, yo siento que de lo que estás contando es más gratificación diferida, es más saber que estás eligiendo, porque al final vos lo estás eligiendo. Yo creo que el empresario o una persona como vos lo hacía por elección, más que por dolor, era una elección, perdón, de que estás asumiendo una responsabilidad, ¿no? O sea, al final vos te estás siendo responsable de eso. Y para eso, Guayo, te quiero preguntar, ¿qué opinas vos de la educación financiera en Colombia y en Latinoamérica? O sea, porque ya quiero entrar un poco a la misión de TRI, porque tiene que ver mucho con la educación financiera y de que de verdad ahora en diciembre, también es un mensaje ahora para diciembre, es, bueno, la educación financiera, podemos generar la riqueza. Bueno, ¿qué opinas vos de la educación financiera que tenemos o que tuvimos y que hoy ustedes están promoviendo, ¿no? No, yo creo que la educación financiera en Colombia y en Latam está muy mal. Afortunadamente creo que viene mejorando y cada vez es más visible el problema y cada vez hay más gente comprometida en ayudarla a mejorar. Pero escucha, era terrible. Yo siempre hago el mea culpa y les cuento mi experiencia. Yo salí con muy buenas notas de la Universidad de Administración, Economía y mis énfasis en mercado de capitales, o sea, tres carreras supremamente financieras, numéricas.
pero después como yo, a mí nadie me había enseñado cómo ahorrar, qué hacer con mi salario, en qué invertir, nada de eso. Pues y yo además en un momento donde vivía con mis papás, donde no tenía más gastos que literal los caprichos que yo quisiera dar, pues estaba tomando decisiones muy malas. Entonces, pues yo a mis 26 años, de nuevo, sin tener mayores responsabilidades y con un buen salario, no tenía un peso ahorrado, ya tenía las primeras deudas, eh, y pues no había nadie que me hubiera enseñado durante tanto tiempo qué haber hecho, ¿cierto? Y de hecho, miren, para que se den cuenta lo costoso que puede ser eso, es gracias a mi falta de educación financiera, a mí casi se me va la oportunidad de haber empezado a emprender y de haber sido socio de Esteban y de hoy en día estar, pues, ser cofundador de Tri. Wow. Porque, de nuevo, a mí la primera vez que me busca Esteban me dice, oiga, vámonos y hagamos esta vaina, yo le digo que no, pero que no fue porque yo abrí mi cuenta bancaria y dije, mierda, yo con esto no me puedo ir a emprender. Y entonces le dije, no, déjeme arreglo, hago estas cositas. Y la verdad es que como no tenía educación financiera, los 4 meses que Esteban me vuelve a decir que voy a ver, y entonces Ah, es igual. yo vuelvo y abro y estaba igual o peor. Wow. Que afortunadamente Claro. ya había empezado a leer cositas distintas y a aprender información distinta y pues bruto pero decidido dije, si sigo haciendo lo mismo toda la vida, pues de pronto voy a estar así o peor toda la vida, entonces intentemos algo distinto y gracias a quien sabe qué estaba pensando en ese momento, me la juego, le creé a Esteban y empezamos, pero mi primera reacción fue decir que no, fue por esa falta de educación financiera. Y otra vez, una persona que afortunadamente había tenido la oportunidad de pasar por una universidad, de estudiar 2 carreras y no lo sabía. Entonces imagínense lo que uno puede esperar de gente que de pronto también es profesional, pero no de carreras financieras, o incluso de gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de ser profesional. Y es que al final, yo creo, Moro, que tú y yo lo sabemos cuando después de estudiarlo mucho, porque Ujú. claro, hay desigualdad, hay falta de oportunidades, hay política, hay un montón Hay de cosas allá afuera que realidad. están Ajá. de acuerdo, ¿cierto? Pero al final todo parte de adentro, todo parte de uno. Si uno tiene mejor educación financiera, si uno sabe qué hacer con lo poquito, mucho que reciba, créame que después el universo va a conspirar para estar en una situación financiera cada vez mejor y cada vez mejor. Pero hay que partir Claro. teniendo educación financiera. Entonces, pues por eso te digo que está terrible, pues a mí me tocó vivirlo de primera mano y pues verlo en mucha gente. Yo creo que la razón principal por la cual Colombia y los países de Latinoamérica son países en vía de desarrollo es por falta de educación financiera, punto, ¿cierto? Porque Wow. es que si tuviéramos mejor educación financiera, créanme que allá afuera la gente estaría más tranquila, estarían más pendientes de otras vainas más allá de tener un trabajito y cuidarlo, sino de crear, lograr cosas exponenciales, hacer vainas muy bacanas que ayudaran, habría menos corrupción seguramente, y muchas cosas más que nos ayudarían como país y como región a salir. Entonces, pues, la verdad está muy mal. Afortunadamente, de nuevo, cada vez y gracias a las redes sociales, justo ayer con 2 amigos que quiero muchísimos, que son creadores de contenido que se llaman Mundo Together, que ahí sería chévere que los entrevistara hace algún momento y aprovecho y los invito a que los sigan. Estamos almorzando y Juanfe, uno de ellos, me hacía esa pregunta, como, ¿yo qué pienso de las redes sociales? Y la verdad es que yo las amo, con todo lo polémicas que puedan ser, con todas las cosas malas que puedan llegar Claro. a tener, al final es una herramienta y una herramienta depende tú cómo la usas y en qué Así es. momento la usas. Si tú la usas para seguir cuentas chéveres, para aprender, para educarte, para ayudarte a crear una mentalidad diferente, es una herramienta maravillosa, pero depende de cómo las usas. Entonces, afortunadamente hoy hay mucha gente que se está dando cuenta del problema, que le está dando visibilidad de ese problema y que además están trabajando para ayudar a solucionar ese problema. Entonces, pues, eh, es una suerte y como tú decías, o sea, TRI no es un negocio de educación financiera, pero sí Ujú. tenemos claro que la barrera para que TRI llegue a ser un unicornio, decacornio y lo que quieran gigante es que los latinoamericanos estén bien educados financieramente para que quieran llegar a invertir. Si no, pues es muy difícil que una herramienta como la de nosotros les pueda llegar a ayudar por mejor hecha que esté. Contame esa historia de
quién era esa persona que en pandemia, o bueno, la historia del personaje que en pandemia estaba invirtiendo en Tri y ustedes no sabían y que, o sea, era un vendedor. Sí, pues ese man es una historia increíble que nos encontramos en el primer año. Se llama Mauricio y el viejo Mauro pues nos contó que él era vendedor ambulante y en pandemia pues se queda sin su fuente principal de ingresos y él se Ajá. pone a estudiar cómo ganar dinero pues desde la casa, ¿sí o qué? Pues porque si no puedo salir a hacer lo que yo sé de lo que me mantengo, pues me las tengo que ingeniar. Y por alguna razón empezó a estudiar de inversiones y después cuando lanzamos Tri, el man empezó a invertir en Tri y pues para no ir muy lejos, este man ex vendedor ambulante, lleva 3 años siendo nuestro top 10 de gente con más inversiones dentro de Tri. Fue el primer Wow. año, yo no lo conocía, yo me acuerdo que hicimos ese evento para celebrar el primer año, eran otras épocas, entonces lo hicimos en un bar de Bogotá y era un cóctel y todo muy play. Yo me acuerdo que él fue de los primeros en llegar y se hizo ahí un ladito, pues yo no lo conocía y yo estaba corriendo con organización, trago, no sé qué, vainas. Entonces pues yo ni siquiera lo saludé pues porque no sabía quién era. Y después viene alguien de mi equipo y me lo presenta y me dice, oiga, mire, este man es el que más operaciones ha hecho en Tri. Y cuando voy y le pregunto al man qué hace, qué estudió, pucha, me encuentro con esta historia y fue espectacular. Y lo que te digo, hace 2 semanas hicimos un cóctel en Bogotá ya más tranquilo, más relajado para nuestro top 20 de usuarios con más inversiones en este 2024 y ahí seguía estando el viejo Mauro. Y Wow. entonces, pues, con eso te lo uno con la respuesta anterior. Claro, allá afuera hay un montón de problemas sociales por resolver, pero es que si uno Sí, se enfoca en trabajar acá, la torre. agarra la responsabilidad y deja de echarle la culpa a alguien más, al gobierno, a las condiciones, a mi familia, a mi trabajo, gano poquito, gano mucho, miren este man, como le tocó reinventarse, rebuscárselas y pues ahí va. Mira, ahí hiciste tres cosas, ¿no? Y lo resumamos. A mí me dicen el profe, para los que saben. Uno, cambiar la torre de control. Dos, responsabilizarse. Eso viene de, en todos los cursos de crecimiento personal que ustedes paguen, les van a decir eso. El primer módulo de 2 horas se los van a dar para decirles, usted es el responsable de su vida. Y aquí Guayas lo está diciendo. Y tercero, accionar, ¿no? Porque el viejo Mauro lo que hizo fue accionar. Porque una cosa es educarse y educarse, y educarse, y educarse. Y otra cosa es accionar, ¿no? Otra cosa es ir y tomar la acción con lo que sea en el área de la vida que estén tomando. Carlos, dos cosas. Guayita, dos acciones para cambiar tu educación financiera para las personas. ¿Qué le recomendás? Mm. No, yo creo que hay más salir de las dos. Lo primero, ya lo dijimos varias veces, es invertir acá, en lo que uno ¿Ya? tiene, en lo que uno sabe, en aprender, ¿cierto? Y de nuevo, ojo que en especial en educación financiera la respuesta no necesariamente está en la educación tradicional, formal, colegios, universidades, sino está en lo que haces fuera de esos espacios. Libros, audios, podcasts, redes sociales, conferencias, otras cosas, ¿cierto? Entonces lo primero es, entiende que hay una información que seguramente falta en tu vida si no estás en el punto financiero en el que quisieras estar y empieza a aprender para mejorar. Ya. ¿Listo? Entonces, aprender lo primero. Lo segundo es hacerlo, ¿cierto? Porque es que de aprenderlo y saberlo, hacerlo, hay un paso gigante. Y miren, a mí de hecho me pasó un momento de mi vida cuando ya empiezo yo a aprender de finanzas personales y tú sabes, Moro, este método de las jarras, entonces hay que ahorrar tanto y tanto para tanto, tanto para tanto, tanto para tanto. Primero es empezar a hacerlo fue difícil, después me acuerdo que yo una vez lo hice, pero lo hice de forma no también. Entonces ahí les voy dando el tercer tip, pero me devuelvo al segundo después. El tercero es, ojalá lo hagan en forma automática y encuentren una buena forma de dejar lo que van aprendiendo bien hecho. ¿A qué voy con esto? Método de las jarras te dice, tú tienes que tener mínimo 5 cuentas de ahorros diferentes a donde administras pues para tus pagos del día a día. Yo hice las 5 por perezoso, lo metí solo en una, iba llevando un Excel. Y yo decía, no, yo soy ordenadito y tanto es para tanto y seguro.
Y cuando aprendes el método de las jarras, te dice, y ojo, y lo que usted ahorra ahí es únicamente con ese propósito que lo está ahorrando. Porque si no, créame que la vida, el universo, en quien crea, pues no le va a enviar esa abundancia que le quiere enviar si usted no está administrando el dinero como debería. Entonces, yo meto todo en una cuenta de ahorro, llevaba mi Excel y en algún momento de la vida por pendejadas, pues lo desorganizo, me gasto plata que no era en cosas que no eran, se vuelve una nada todo eso. Y pues después seguramente muy en gran parte de eso, y miren que no le estoy echando la culpa a nadie porque el culpable fui totalmente yo, seguramente por eso es que llega esa época de vacas flacas, todas esas dificultades económicas que tuvimos durante tanto tiempo, mientras salía tri, mientras pasaba cosas, pero era pues porque yo no hice lo que tenía que hacer, que ya sabía, pero por eso te digo que es ese paso tan grande entre saberlo y empezar a hacerlo. Y después, yo de verdad, y pues yo creo que hoy también mis resultados financieros son el resultado de que incluso Moro en los momentos más difíciles financieros, en estos que te contaba, yo igual tenía mis cuenticas de ahorro y ya las había separado y le seguía metiendo todos los meses, así fueran centavos, que era lo que me alcanzaba, pero lo seguía haciendo. Claro, Y pues yo soy un, y era yo, el hábito, no el monto. y yo soy un testimonio vivo de cómo gracias a eso después todo se empezó a multiplicar y el universo entendió que ya estaba preparado para darme todo lo que él tenía para mí y cada vez me ha ido soltando más y más y más, me ha ido soltando pito. ¿Cierto? Entonces por eso es tan importante no solo aprenderlo, sino hacerlo, que es algo que parece obvio, pero no es para nada obvio. Tercero, como les decía, encuentren la forma, ojalá, de hacerlo automático, no confíen en ustedes, porque muchas veces por confiar en ustedes es que uno termina cagándola. Mira cómo me está diciendo Instagram que sí. La manito. Eh, y ya, yo creo que ya con esas tres, pues uno puede ir mejorando bastante. Te voy a dar una cuarta que le aprendí el otro día. Bueno, dos cosas que quería decir. Una, el otro día estuve en una mentoring de Vilma, ¿saben quién es Vilma Núñez? Y decía que si querías usar las redes sociales para crecer, crearas una cuenta aparte. Esto para los que seguimos a veces muchas huevonadas por ahí y no quieren dejar de seguirlas, se crean una cuenta privada y solo siguen cuentas para crecimiento, solo para crecimiento. Y ella se dedica 20 minutos a crecer todos los días a través de la diversión de las redes sociales. Entonces, ya sea en TikTok o Instagram, siguen cuentas que saben que son lo que quieran aprender, de lo que les guste, pero solo de crecimiento, de desarrollo de negocios o venta, lo que quieran, o crear contenido, lo que sea. Y se regalan 15 minutos que se lo están regalando por diversión, pero también están aprendiendo. Eso es una cosa. Y la otra, el otro escuché un término guaya y era maximizar tus resultados en educación financiera. Era una gringa, era una norteamericana y decía, el problema de muchas personas en educación financiera es que no aprenden a maximizar sus resultados. Y entonces yo me quedé como escuchándola y decía, uno, es que lo que están ganando no saben cómo maximizarlo, o sea, no tienen ni idea cómo volver más dinero eso que están teniendo. Y lo otro es que tienen un salario y no son capaces de entender que pueden ganar más si negocian su salario a través de los resultados de la compañía. Entonces decía, si tú como empresario o emprendedor o gerente de una compañía llega un empleado y te dice, estoy dispuesto a ganar menos, pero ir por más resultados de la compañía y partimos mitad y mitad. Y así él está arriesgando, tiene la posibilidad de ganar, pero el empleador también sabe que esa persona va con toda en la empresa. Vos, eso sé que se vive más en las startups, ¿no? Se vive más en las startups, digamos, bueno, cuando trabajaba en ese momento. ¿Qué opinas de eso? ¿Hoy se vive? ¿O qué opinas si hoy yo fuera empleado tuyo y yo te diría eso? Vamos, Guaya, me pagas un básico, pero si ganamos, si triplicamos las ventas de Tri, voy con el 1%. No, mentira, no sé, no tengo ni idea de los porcentajes, pero ¿qué sentís vos No, como, totalmente. como Mira, líder? hay parte de dos conceptos que ya hablamos en este web. Lo primero es,
tú tienes que responsabilizarte de tus resultados, ¿cierto? Ujú. Lo que mucha gente hace es responsabilizar a alguien más. Ay, no, es que este trabajo de mierda, esta empresa de mierda, y entonces cómo pagan de mal, y entonces mi jefe no me asciende, y entonces mi jefe no me sube, y entonces cierto, pero entonces siempre es afuera, cuando tú Sí, podrías coger la responsabilidad tú mismo. Entonces lo primero cuando alguien te plantea algo así es porque está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Pues yo no quiero depender únicamente de usted y de lo que pasa afuera, sino yo quiero ser responsable de mi resultado. Entonces lleguemos a un esquema más flexible donde en el fijo le cueste menos, pero pues también tenga esa participación de esa creación de valor. Entonces, es el primer concepto que quiero resaltar de la pregunta. creación de valor. Y lo segundo es que al final el salario es un reconocimiento al valor que tú estás creando, porque si hay mucha gente que piensa que entonces la empresa está obligada a pagarme mucho porque sí, pues porque yo voy y caliento el puesto mucho tiempo, o porque Wow. yo llevo mucho tiempo en la empresa, o porque no, el salario es el reconocimiento al valor que tú ayudas a crear. Entonces, ese tipo de esquemas variables es porque si tú ayudas a crear mucho valor, seguramente pues te va a tocar un poquito de eso porque lo estás ayudando a crear. Ujú. Y si estás creando valor a medias, pues menos es lo que vas a recibir. Entonces, pues pasa tanto en salarios como en otro tipo de cosas, porque de pronto muchas veces eh, donde estás no hay el espacio a que pase, pero entonces búscate otras opciones que sean complementarias o sustitutas a lo que estás haciendo y haz que pase, ¿cierto? Entonces, para mí en mi momento, yo me acuerdo, pues yo seguía trabajando, seguía emprendiendo, pero en las noches iba y me rebuscaba con de todo, pucha, tú sabes. Eh, Tuvimos negocios a nivel comercial, tuvimos temas de liderazgo, nos inventamos muchas cosas adicional a en tiempo extra de para lograr mejorar esa condición económica un poquito. Entonces, pues todo esto para decirte que estoy totalmente de acuerdo, que al final hay que encontrar, al final eso es lo que separa a la gente extraordinaria de la que no lo es, ¿cierto? La gente extraordinaria encuentra la forma de que las cosas pasen, punto. Así es. Entonces, encuentra la forma de lograr que tu salario o tus ingresos dependan más de ese valor que estás creando. Dos libros. Guaya, educación financiera. De educación financiera, yo nunca me cansaré de recomendarlo, Los secretos de la mente millonaria, aunque mira que en estos días me leí La psicología del dinero de Morgan Housel y me gustó bastante y es similar, tal vez puede ser un poquito más actual porque Más claro, actualizado. es un Más poquito, actualizado. es un poquito más viejito, igual de pronto también por temas sentimentales. Emocional de nosotros, ¿no? A mí me gustan más los secretos, pero bueno, ese está brutal. Y hay uno que me parece bien interesante para este concepto que te contaba de ojalá todo lo que uno haga a nivel financiero sea en automático, no dependa tanto de uno, de ese error humano, de esa aleatoriedad que pues tenemos nosotros como personas, que es el millonario automático de David Back. Creo que ese puede funcionar bastante, pero pues ahí te puedo dar varios de ñapa, padre rico, padre pobre, si no se lo han leído tienen que empezar por ahí. Robert Anoten. Kiyosaki, el que más me gusta, Robert Kiyosaki, se llama Retírate joven y rico, dejan unos conceptos espectaculares. Piense y hágase rico, que creo que es el papá de todos estos que les acabo de mencionar y muchos más. Eso nada más de finanzas personales, no sé si vas a preguntar de otros. Claro, porque quiero saber de negocios, para emprender, para emprendimiento puntual, tanto de startups, tanto de cualquier negocio. ¿Cuál? Pucha, es que para ser coherente con las historias que les acabamos de contar, donde recuerden que yo les decía que yo no tenía ni puta idea y hoy sé un poquito más, pero cuando no tenía ni puta idea, muchas de las cosas que me ayudaron fue esa vida que yo construí antes y esos hábitos que yo tenía. A mí El efecto compuesto me parece un libro que todas las personas deberían leerse sí o sí, En la sea, vida. sea para cualquier otra cosa, pero me encanta ese libro y definitivamente deberían leerlo. Ya hablando puntualmente de startups, pues creo que el punto de inicio de muchos es el Lean Business Startup, que es startup. buenísimo. Y ya ahí depende de gustos, porque claro, es tan amplio el universo, pues que
depende mucho de gustos, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me encanta Shoe Dog, la historia de Nike, que es Uf, espectacular. me lo Por leí hace ejemplo, poco. me, me gusta mucho No Rules Rules del founder de Netflix, que para cultura empresarial es de lo mejor que han hecho. Por Mm, ejemplo, para no un lo vi. tema de metas empresariales, trabajar en equipo y tener, digamos que claro hacia dónde se va. Measure What Matters de Kevin Dore es espectacular. Y pues de nuevo, ya ahí depende de qué tan específico quieras entrar. Para marketing hay muy buenos, para otras cosas hay muy buenos, hay de todo, pues. Ya, bueno. Voy a entrar en la parte final y me pongo un poco romántico. Me pongo ya en la Sí, parte al porque final. ya casi es hora de novenas, güey. Bueno, ya aquí ya estamos, ya cerramos. Esta parte es más que nos compartas a todos un poco lo que, lo que es el crecimiento con propósito social de TRI, que hablamos al principio, pero quiero dejarlo aquí al final, después de que te conocieron, porque sé que quiero invitar también a las personas a emprender, porque así también, así como podemos ayudar a los jóvenes y a los niños que desde muy pelados, chiquitos, aprendan la educación financiera, también es responsabilidad de nosotros que estamos hoy adultos de crear esa conciencia y empresas con un propósito social. No propósito social de que vamos a vivir del aire, no, de crear empleos, de crear riqueza, o sea, quiero que me hables de eso, mejor dicho, y esto es una de las, lo tengo ahí en unas preguntas de responder de un minuto, pero quiero que te inspires, y es si tuvieras la tarima en el mundo, que podrías dar un mensaje de social, de empresario, de emprendedor, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías al mundo para que escuchara tu último mensaje? Moro, ¿no? Pues, de nuevo, los ingresos que tú tienes es un reconocimiento del valor que estás ayudando a generar en la sociedad, Uh ¿cierto? -huh. Entonces, si tú estás ayudando a crear muy poco valor, si estás pensando de pronto nada más en ti, nada más en tu familia, está ok. Seguramente, y dependiendo de otra serie de cosas, pues va a ser mucho poquito lo que puedas llegar a recibir. Pero en cambio, si estás pensando en muy grande, en ayudarle a mucha gente, pues seguramente es mejor lo que te pueda pasar a ti, lo que puedas llegar a conseguir. ¿Cierto? Entonces, todo esto para decirte que de acuerdo, porque es que muchas veces cuando hablamos de este tema social, entonces la gente dice, ah, entonces este man es un hijo de puta hippie y quiere vivir del aire. No, las dos cosas van totalmente relacionadas. A mí me encanta el dinero y tengo muchos sueños, para lo cual seguramente va a necesitar crear muchísimo valor para que me llegue muchísimo dinero, pero hay que entender que es mucho más probable que me llegue si es creando valor para la sociedad a si no lo es, ¿cierto? Entonces, por eso es que te digo que fue tan importante este proceso de evolución de Tri, de pasar de ese, esto no existe en Latinoamérica, es un buen negocio, a podemos ser esa herramienta de creación de riqueza de Latinoamérica. Uh Y -huh. pasar de aquí a allá fue un montón de años de esfuerzo, un montón de entrevistas con nuestros usuarios, como la de Mauro, como la de mucha gente más, que se nos ha acercado y nos ha dicho, oiga, mire, yo era vendedor ambulante, yo tenía 60 años, yo no tuve los medios para estudiar en una universidad, yo tenía un trabajito muy normalito porque a mí toda la vida me enseñaron que era para lo máximo que podía aspirar y que cuidara mi trabajito, hiciera eso. Ah, mire, gracias a Tri compré esta acción, invertí en este fondo y mire que gané tanto y ahora con eso que gané más puedo volver a reinvertir y gracias a Tri también hemos tenido esas historias ya, me fui a vacaciones, me compré esto, lo otro que yo no lo hubiera podido hacer de otra forma, ¿cierto? Entonces al final ese es el propósito de Tri, por eso es que les digo que mi definición de Tri es esa herramienta de creación de riqueza, es ese puente en donde tú estás hoy hacia tus sueños financieros al menos. Porque muchos de esos sueños seguramente vas a necesitar dinero para poder costearlos. Pues quiero que sepas que en Tri vas a encontrar opciones de inversión que te van a acercar a esos sueños. Y que al final ojalá Tri sea esa herramienta que te permita
que el dinero deje de ser una preocupación, ¿cierto? Teníamos un amigo moro que decía que sea como el papel higiénico, que tú no estás preocupado por él ni pensando en él, sino que nada más sabes dónde está y lo usas cuando lo Y necesites. Y tú, jale, jale, jale. y tú realmente te dedicas a hacer las cosas que realmente te apasionan, con las que te sientes bien, con las que crees que realmente estás aportando al universo desde las características y cosas que disfrutas hacer. Ah, ¿Cierto? Entonces, pues, al final es eso, los dos temas van muy ligados, pero por eso es que a nosotros nos emociona tanto lo que hacemos porque sabemos que gracias a ese trabajo del día a día, Tri le está cambiando la vida a millones de personas. genial, súper. Joyita, en pocas palabras, porque vos te pones a hablar aquí, marica. Si Marica, perdieras todo lo mierda, con eso material, lo aprendí de ti. si perdieras todo lo material, ¿qué harías? Todo lo material y tu trabajo, ¿qué harías? ¿Por dónde empezarías? Rápido. Eh, si perdiera todo, pues pucha, volvería a emprender. Lo primero que haría sería buscar un problema allá afuera que sea muy grande, que nadie esté trabajando, que yo pueda hacer mejor, y empezaría a trabajar en cómo solucionarlo. Algo que te apasiona aparte de Tri. El deporte, crecimiento personal. El mejor consejo que has recibido. El mejor consejo es haz que las cosas pasen. ¿Cuál es el consejo que más das? Eh, edúcate financieramente. Tu definición de grandeza. Eh, grande es la persona que aporta valor al universo y a la vida de las personas, ¿Con qué actividad salís del estrés? haciendo deporte. Y un par de cositas más extracurriculares, pero eso no se puede en horario, no familiar. El mundo es para quienes. Para los que aman la vida. Tu mayor miedo en la vida. Eh, me voy a copiar de una frase que dices tú, de ser normal, Amén. ¿Y cuál crees que es el peligro de la sociedad? la zona de confort, el estar encerrado en lo que ya conoces y haces y no entender que puede llegar a ser mucho más ¿Qué elegirías? ¿Habilidades blandas o habilidades duras? blandas. ¿Estudiarías una carrera de administración o te educarías tú solo hoy en día? Mm, Qué pregunta tan... No, mi reacción es, me educaría yo por mi lado, pero no sé qué tan correcto sea, por favor, tómenlo con pinzas y si vayan a la universidad. No, no, y ahí yo también aclaro, yo también aclaro. Yo creo que con tanto empresario y emprendedor y vocero, sí, hablemoslo de voceros, porque al final son voceros lo que hoy hay. eh, la educación ahí se está potencializando y las carreras van a ser otra cosa y van a estar dadas por personas con coherencia, ¿no? Porque es al final lo que uno también busca. Y yo creo que todo es un balance entre esas dos para no dejar ahí a Guaya comprometido con esa super, con esa super respuesta. Eh, bueno, eh, Guaya, papi, pues gracias por este espacio, de verdad fue súper agradable conocerte, desde conocer todas esas historias y dejarlas aquí guardadas. La verdad, em, creo que la riqueza, la riqueza no solo requiere liderazgo, sino requiere valor, requiere determinación, eh, pues, pucha, diría yo huevas, o sea, de verdad, se necesita disciplina, resiliencia, servir, querer impactar, hacer que las cosas pasen, lo más importante. Y vos sos ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de hacer que las cosas pasen y obviamente también le transfiero a todo el equipo de Tri que ha estado durante estos años, porque simplemente hoy sos el vocero hoy aquí conmigo. O sea, esto no es Carlos Guayara. Obviamente hay cosas, hay unas cagadas
personales de Guaya y hay otras que ha sido del colectivo. Pero al final, cuando una empresa crece, creces porque ha habido equipo y se está construyendo algo. Entonces también les mando un abrazo a Esteban, a todos, porque los he conocido y de verdad, gracias por lo que están haciendo por Colombia, por Latinoamérica. Y bueno, no es la condición lo que define nuestra vida, dice Tony Robbins, sino las decisiones. Y pues en Navidad no gastarse la prima, marica. O sea, no gastarse solo la prima y invertir, ¿no? Invertir, invertir y bueno, Guayita, lo que quieras despedirte de la gente, ya es todo tuyo. Gracias a mí personalmente por inspirarme siempre y bueno, No, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Moro. Disfruté mucho el espacio y creo que es chévere porque me da la oportunidad tal vez de hablar cosas que en otros espacios no tengo la oportunidad, porque claro, todo el mundo pues quiere saber al final puntualmente de Tri, que es este gran protagonista. Primero, añadirme a lo que acabas de decir, yo nada más soy el sapo que pone la cara, pero pues detrás de esto hay un montón de cracks, gente que deja el alma, gente que es espectacular en muchos niveles, a nivel técnico, profesional, como personas, y gracias a ellos al final es que Tri es lo que soy hoy. Entonces agradecerle a mi equipo, a todas esas personas que en algún momento pasaron y aportaron algo en este camino, pues porque al final han sido fundamentales, y también de todos los usuarios de Tri, porque al final la aplicación es de ustedes y para ustedes, y ustedes han sido el principal canal de adquisición, ese voz a voz que se ha generado, esas recomendaciones con las que nos ayudan, pues es lo que hoy nos hace posible estar donde estamos. De hecho, literal es de las cosas que nosotros más medimos, y es ese porcentaje de satisfacción al cliente, porque es una de las cosas donde queremos ser totalmente diferenciales, y es que más allá de que funcione bien mal la aplicación, es que realmente ustedes estén contentos, los atiendan bien, se sientan escuchados y pues al final funcione para lo que tiene que funcionar. Entonces, de verdad, gracias infinitas a todas las personas que han hecho posible este proceso. Y por último, repetirles un par de cositas que mencionamos durante todo el espacio. Tomen el control de su vida, tomen el control de su futuro financiero, entiendan que no importa desde dónde empezaron, si fue con mucho, poquito, hoy ustedes pueden transformar esa realidad, y gracias a herramientas como Tri pueden llegar a lograrlo, pero pues hay que empezar a trabajar ya, aprender ya, hacerlo ya, invertir ya. No esperes hasta el 31 de diciembre a las 12 uvas, porque de pronto de aquí a allá pierdes el impulso. Si algo resuena en tu corazón en este momento, lo estés viendo aquí en vivo con nosotros, lo veas después en diferido, saca saca tu celular, si es mi aplicación mejor, si no cualquiera que tengas a la mano, pero da ese primer paso ya, porque de nuevo eh, el cementerio está repleto de ideas, de propósitos que hubieran cambiado el universo, que hubieran cambiado el mundo, y que alguien no tuvo la valentía de ejecutar. Entonces, ejecútalo tú ya mismo, y pues muchas bendiciones para todos. Feliz 2025, Moro, te quiero mucho y gracias por la entrevista. yo también. Gracias, gracias Guayita, gracias a todos. Y bueno, este podcast, este live va a quedar aquí en Instagram, va a quedar en mi podcast, Tu Grandeza. Eh, y les voy a dejar, vi algunos comentarios, les voy a dejar la lista de los libros y para que puedan también descargar la aplicación. Y bueno, aquí estamos en contacto para seguir haciéndola en grande. Chao, chao Guayita, gracias a todos, un abrazo, chao, chao.